La noche del 22 de octubre de 1962 fue una de las más tensas del siglo pasado. En ese día, el presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, hizo el siguiente pronunciamiento. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. Esa isla era Cuba, y los misiles a los que Kennedy se refería eran nucleares. En plena Guerra Fría, parecía más cercana que nunca una guerra atómica entre las dos grandes potencias de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética. Cubanos, soviéticos y estadounidenses se prepararon para un enfrentamiento nuclear que durante algunos días parecía inevitable. En este video voy a explicar qué fue la crisis de los misiles en Cuba y cómo casi tuvo consecuencias trágicas. Primero, el contexto histórico. Estados Unidos y la Unión Soviética fueron cruciales en la victoria de los aliados contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Cerrado el conflicto, en 1945, los dos países se fueron colocando en polos opuestos de la geopolítica de la posguerra. Estados Unidos y su modelo capitalista, y la Unión Soviética con el comunismo. Esta disputa toma forma concreta en varios frentes. Una de ellas fue la carrera armamentista y el desarrollo de programas de armas nucleares. En 1962, Estados Unidos ya había posicionado misiles en Turquía, cerca del entonces territorio soviético, lo que dejó a Moscú en alerta. Es aquí donde los ojos se vuelven hacia Cuba, que está a solo 160 kilómetros de distancia de Estados Unidos. 3 años antes, la revolución socialista de Fidel Castro había triunfado en la isla, haciendo arruinar la relación diplomática con Estados Unidos. El nuevo gobierno cubano necesitaba dinero y protección, de ahí la aproximación con la Unión Soviética y la nacionalización de industrias que interesaban a los estadounidenses. Washington vio esto como una amenaza a su influencia en el hemisferio occidental y respondió tratando de debilitar a Fidel, imponiendo un fuerte embargo económico y financiando a grupos armados contrarrevolucionarios. En 1961, un grupo de exiliados cubanos entrenados por la CIA, el servicio secreto estadounidense, invadió Cuba. La operación fue un gran fracaso y comenzaron los preparativos para una invasión más amplia. Entra en escena la figura de Nikita Jrushchov, el entonces líder soviético, para ayudar a Cuba a defenderse. En secreto, cubanos y soviéticos comenzaron a instalar misiles nucleares en la isla. Pero el secreto duró hasta el 14 de octubre de 1962. En ese día, un avión espía estadounidense sobrevoló Cuba y tomó cientos de fotos. A partir de las imágenes, la CIA identificó la preparación de componentes de misiles balísticos de medio alcance en San Cristóbal, en el oeste de Cuba, y más vuelos de reconocimiento encontraron escenarios similares en otras localizaciones. 2 días después, el presidente John Kennedy fue informado y se reunió a un grupo de consejeros conocido como el Comité Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, EXCOM en inglés, para definir una respuesta estratégica. Se plantearon 3 opciones: acercarse a Fidel y Jrushchov, realizar un bloqueo naval que impidiera la llegada de barcos soviéticos con armamentos o simplemente atacar. Kennedy decidió implementar el bloqueo y negociar una solución. Esto fue una semana antes de que el mundo tomara conocimiento del embrollo. Kennedy hizo un pronunciamiento sobre la gravedad de la situación. Él eligió las palabras con cuidado porque cualquier error de interpretación podría llevar a una catástrofe. Por eso, cuando anunció que impondría un bloqueo naval a Cuba, se refirió a la medida como una cuarentena rígida, en lugar de un bloqueo, que podría ser visto como un acto de guerra. Sin embargo, advirtió que cualquier ataque contra un país del hemisferio occidental sería represalia por parte de Estados Unidos. En paralelo, Kennedy envió una carta a Jrushchov,
Afirmó que no permitiría la entrada de más armas en Cuba y pidió que las bases construidas hasta entonces fueran desmontadas y devueltas a la Unión Soviética. El mundo se preparó entonces para lo peor. Los siguientes días serán vitales. El 24 de octubre se impuso el bloqueo naval para impedir la llegada de las embarcaciones soviéticas que ya estaban en camino. Jrushchov vio el bloqueo como, entre comillas, acto de agresión y dijo que ordenaría que fuera desrespetado por los barcos soviéticos. Al mismo tiempo, vuelos espías estadounidenses detectaron que los misiles soviéticos en Cuba estaban casi listos para operar. En la isla, Fidel Castro alertó al pueblo cubano sobre el riesgo de una invasión y movilizó a 300.000 hombres armados. La tensión era tal que, por primera vez en la historia, Estados Unidos declaró el nivel 2 en el sistema de alerta DEFCON, sigla en inglés, para Defense Readiness Condition. Este es el nivel más alto antes de un enfrentamiento nuclear abierto. La tarde del 26 de octubre trajo otro desarrollo. John Scaley, corresponsal de la emisora americana ABC, informó al gobierno estadounidense que había sido contactado por un agente soviético, quien le hizo una propuesta. Los soviéticos retirarían los misiles de Cuba bajo la promesa de que se comprometería públicamente a no invadir la isla. Mientras la Casa Blanca evaluaba la validez de esta propuesta, Jrushchov envió una carta emotiva a Kennedy. En ella, hablaba de la tragedia que resultaría de un holocausto nuclear y proponía una solución similar a la recibida por Scaley. Este mensaje llegó por la noche, ya madrugada del día siguiente en Moscú. Pero, cuando los funcionarios estadounidenses volvieron a reunirse, la situación ya había cambiado nuevamente. Jrushchov había puesto nuevas exigencias para la retirada de los misiles de Cuba. Quería que Estados Unidos también retirara los misiles que había posicionado en Turquía. En medio de la escalada, ocurrió un temido error de cálculo. Los soviéticos derribaron un avión de reconocimiento estadounidense en Cuba, y el piloto murió. Los generales estadounidenses recomendaron a Kennedy que atacara inmediatamente. Todo estaba preparado. Había suficientes soldados y aviones listos, incluso con armamento nuclear. Años después, al recordar el episodio, Robert McNamara, secretario de Defensa de Kennedy, admitió que llegó a pensar que aquella tarde del 27 de octubre podría ser la última de su vida. Pero faltaba un personaje para entrar en escena. Llewellyn Thompson había sido embajador en la Unión Soviética y era muy experimentado en la negociación con representantes del país. Él recomendó a Kennedy que no solo prometiera a Jrushchov no invadir Cuba a cambio de la retirada de los misiles, sino que también retirara los misiles estadounidenses de Turquía, pero en secreto, sin hacerlo público ni como parte de la negociación. La respuesta llegó a la mañana siguiente. Jrushchov declaró públicamente que los misiles soviéticos serían desmontados y retirados en las semanas siguientes. Fue el fin de la crisis. Los armamentos estadounidenses fueron retirados de Turquía en abril de 1963. Tanto Kennedy como Jrushchov presentaron el acuerdo a sus ciudadanos como una victoria diplomática. Pero el gobierno cubano salió resentido. Fidel Castro demostró inaceptable que los misiles soviéticos hubieran sido retirados sin que él fuera consultado y sin tener en cuenta sus intereses. Para el líder cubano, las garantías de no agresión de Estados Unidos eran insuficientes, y más tarde reconoció que el episodio afectó las relaciones de Cuba con los soviéticos durante años. La crisis también llevó a Washington y Moscú a establecer una línea telefónica directa, conocida como teléfono rojo, para evitar que situaciones similares se repitan. Pero ni Kennedy ni Jrushchov llegaron a ver el fin de la Guerra Fría. El estadounidense fue asesinado en 1963 y el soviético murió en 1971, a los 77 años.
Fue solo en 1991, con la disolución de la Unión Soviética, que terminó el enfrentamiento entre las dos potencias. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos crearlo. Si les gustó el contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando más videos.